días para todos. Voy a tratar de comenzar desde aquí, desde abajo, para acercarme a ustedes y hacerles algunas preguntas. Así que voy a rogarles que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2. Todos con sus Biblias, como me gusta verlos, abriendo sus Biblias, buscando la cita en sus dispositivos electrónicos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios esta mañana. San Juan capítulo 2. Y voy a leer los versículos 1 y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ustedes conocen muy bien la historia, muchachos, muy bien. Yo tendría una pregunta para ustedes. ¿Quiénes creen ustedes que fueron los más bendecidos en esta fiesta de bodas? ¿Los novios? ¿Los invitados? Dice la hermana. ¿Quiénes creen que fueron los más bendecidos y guardaron ese evento en el archivo de la computadora de su mente como uno de los videos más importantes de su vida? ¿Quiénes? Los discípulos, los apóstoles, dice él. ¿Quiénes creen ustedes que fueron las personas más bendecidas? Los siervos, los recién casados. ¿Quiénes? Los sirvientes. Bueno, me gusta andar entre ustedes porque se siente como un salón de clases y escucharlos es muy importante. ¿Saben? Los 4 evangelios representan las fuentes más fidedignas para conocer la historia de Jesús de Nazaret. En estos días hay muchos documentales acerca de Jesús, muchas películas. Hace unos años revolucionó al mundo cristiano la película La Pasión de Cristo. Ahora anda una película que se llama El Hijo de Dios. A través de la historia se han escrito muchos libros, se han hecho películas como El Manto Sagrado, pero los registros más fidedignos de la historia de Jesús de Nazaret están en los 4 evangelios. 2 de esos evangelios fueron escritos por testigos presenciales, oculares. Miraron todo, escucharon todo, se admiraron, lloraron, rieron, durmieron con Jesús, no en un hotel, sino bajo los árboles donde pernoctaron muchísimas veces. ¿Quiénes son esos 2 testigos presenciales que escribieron evangelios?
¿Quiénes? Juan y el otro, Mateo. Dos discípulos que escribieron sus percepciones, lo que vieron. Hay otro, Marcos, que yo diría que fue un testigo presencial. Un testigo presencial. ¿Por qué? Porque era sobrino de Pedro. Entonces escuchó de su tío las historias. Sin duda que su tío lo llevó algunas veces a andar con Jesús. ¿Por qué no lo iba a llevar? Es más, la tradición dice que Juan Marcos, era el niño que tenía la bolsa con los panes y los peces el día de la multiplicación de la comida. Si eso es cierto, imagínense al niño Juan Marcos percibiendo como niño los milagros y las enseñanzas de Jesús. El otro autor de los evangelios es Lucas, un médico que realizó una amplia investigación, y escribió un evangelio, el más sistematizado, vamos a decir, de los 4 evangelios. Una amplia investigación, le preguntó a uno y a otro y a otro. Tenemos 4 evangelios. Hay 4 formas de estudiar los evangelios. Una forma de estudiar los evangelios es estudiando las entrevistas que tuvo Jesús con gente. Jesús se entrevistó con niños, con adolescentes, con jóvenes, con mujeres, con hombres de muchos estudios, con hombres sin estudios, con dirigentes religiosos, con gobernantes. ¿Saben qué? Hasta en los evangelios está registrada una entrevista con el mismo demonio. San Mateo capítulo 4. ¿Saben cuántas entrevistas hay en los 4 evangelios? Entrevistas diferentes. 80 entrevistas. Así que si ustedes dedican un día del año para cada entrevista, ya tienen lectura bíblica para 80 días. Y si le dedican a cada entrevista para estudiarla a fondo una semana, a estudiarla a fondo la entrevista y ver qué pueden aprender, pues ya tienen lectura bíblica para 80 semanas, más de un año y medio, solamente estudiando las entrevistas de Jesús. Otra forma de estudiar los evangelios es estudiando los milagros. ¿Cuántos milagros creen que están registrados en los 4 evangelios? ¿Cuántos milagros? Jesús sanó a muchas personas, sanó a muchos, pero hay específicamente ciertos milagros donde se nos dan santo y seña. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos? ¿40? ¿200? ¿Cuántos? ¿Saben cuántos hay? Los necesarios para nosotros. ¡Qué buena respuesta! Con esa respuesta no te equivocas. Esta muchacha sí que es inteligente, dice, los necesarios para nosotros. Estás como cuando mi hijo me dijo, papá, ¿cuántos sermones crees que nos van a predicar cada día? Yo le dije, los necesarios. Muy bien. Hay 35 milagros registrados. Así que si estudian un milagro por día, tienen para 35 días. Si estudian un milagro por semana, tienen para 35 semanas. Así que si juntan las entrevistas con los milagros, tienen lectura de la Biblia para 2 años, leyendo los evangelios y el deseado de todas las gentes. Así quisiera ver a nuestros jóvenes leyendo la Biblia.
Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, muchachos, pero uno de los perfiles más importantes de nuestros jóvenes adventistas ahora es verlos leyendo la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios. En los 35 milagros se demuestra 4 cosas con respecto al ministerio de Jesús. 1. Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Hay milagros que demuestran el poder que tenía sobre la enfermedad. Sanó a ciegos, sordos, mudos, leprosos. Lo sanaba. A la suegra de Pedro que tenía fiebre, lo sanaba. Problemas de epilepsia, lo sanaba. Fíjense bien, había aldeas enteras donde no se escuchaba un gemido de dolor, porque Jesús había pasado por allí. ¿No les hubiera gustado vivir en una aldea de esas? Ni un gemido. Será como en la tierra nueva, que no habrá lágrimas, ni dolor, ni clamor, ni muerte, porque todas las cosas habrán pasado. ¿Quieren estar allá en la tierra nueva? Hay otro tipo de milagros que demuestran el poder que Jesús tenía sobre los demonios. Exorcizaba, sacaba a los demonios. La gente era atormentada por demonios, Él sacaba a los demonios. Hay un tercer tipo de milagros que demuestran el poder que Jesús tenía sobre la muerte. ¿Cuántas resurrecciones hay en los evangelios? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 3 resurrecciones. Resucitó Jesús a la hija de Jairo, que se acababa de morir, al hijo de la viuda de Naín, que ya iban al cementerio, y a Lázaro, que ya tenía 4 días en el sepulcro. 3 resurrecciones. Así que dijimos que los milagros demuestran el poder que Jesús tenía sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre la muerte. Pero hay un cuarto tipo de milagros que demuestran el poder que Jesús tenía sobre los agentes naturales. ¿Qué les parece que Jesús le hablaba al viento? Yo recuerdo cuando estudiaba teología y teníamos que participar en presentar un discurso como parte de una clase. Nos íbamos a la finca de la universidad. Hay como 70 hectáreas sembradas de naranjos. Y ahí les predicábamos a los naranjos. Y pues era como locos, ¿no? Yo solo ahí a los naranjos diciéndoles mi discurso. Yo sabía que los naranjos no me iban a oír. Imagínense que yo le diga a un naranjo, sécate, y se seca. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo eso a una higuera? A una higuera. Jesús le podía haber dicho a los árboles, comiencen a aplaudir, y los árboles iban a mover sus ramas. Jesús tenía poder sobre los agentes naturales. Una vez le iba a dar una lección a sus discípulos y se fue en la noche a la orilla del mar, se agachó y le habló a los peces y les dijo, váyanse de aquí. Los peces se fueron. Se fueron al otro lado. Y los discípulos echaron la red toda la noche y no pescaban nada. ¿Cómo van a pescar si todos los peces se fueron? Al otro día, que les iba a dar la lección, muy tempranito Jesús se agachó otra vez en el mar y les dijo a los peces, ya vénganse para acá. Ahí vienen. Y Jesús le dice a sus discípulos, tiren la red. No hay peces ya, toda la noche, tírenla, ya vinieron. En una ocasión
frente a una gran tormenta. La barca se iba de un lado para el otro. Apenas se paró, se sostuvo y le dijo al viento: ¡Viento, ya! Caía agua. ¡Ya! Y los discípulos dijeron: ¿quién es este que hasta los vientos y el agua le obedecen? ¿Quién es este? Ese día, en Caná de Galilea, el agua se convirtió en el mejor jugo de uva que jamás hayan probado los asistentes a una boda. Jesús tenía poder sobre los agentes naturales. Pero regreso a mi pregunta: ¿quiénes creen que fueron las personas más bendecidas en este milagro de las bodas de Caná de Galilea? Los asistentes, todos. ¿Saben, muchachos? Hace una gran diferencia invitar a Jesús a nuestra fiesta. Hace una gran diferencia. Que Jesús venga a nuestro hogar o no venga, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia en nuestras vidas, una diferencia amplia. Por eso el lema de ustedes de este fin de semana: gana con Jesús. Y vamos a leer este pasaje como si Jesús no hubiera ido. Vamos a sacar a Jesús de la historia. Lo vamos a agarrar de aquí y lo sacamos de la historia. Voy a leerles San Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Sin Jesús. Jesús no vino, ¿ok? No vino. Es una versión solo para nosotros esta mañana. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a leerlo. Yo voy leyéndolo, pero como si Jesús no hubiera estado. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y aunque hubiera sido muy bueno para los novios, decidieron correr el riesgo y no invitaron a Jesús. Hay que sacarlo, ¿no? Ustedes saben, hay que sacar a Jesús de la historia. Estamos leyendo una versión que no vino, o sea, no lo invitaron, no vino, no estuvo allí. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: ¿se les acabó el vino? El versículo 4, pues no lo tenemos porque Jesús no vino, así que no lo leemos. Su madre dijo a los que servían: pues ni modo, denles agua. Recuerden, Jesús no vino, Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7. Los siervos llenaron los cántaros de agua hasta arriba. Versículo 8. Hay que cambiarlo porque Jesús no vino. Entonces le dijeron al más joven de los siervos: llévale un vaso de agua al maestresala. Escogieron al más joven porque pues los más jóvenes son los más obedientes. Entonces pues ya sabían que el maestresala se iba a enojar y dijeron: pues ve tú a ver allí, a ver si lo aguantas. Versículo 9. Cuando el maestresala tomó el agua, se enojó con el sirviente y se enojó con los novios. Y el versículo 10 dice: ¿por qué me hacen esto? Esto es un ridículo.
¿Por qué no hicieron provisión de vino? ¿Ustedes creen que yo les voy a dar agua? Váyanse al diablo, yo ya me voy. Versículo 11. Entonces la novia lloraba y gritaba: me aguaron la fiesta, me aguaron la fiesta. Jesús no vino. Así es terminado el asunto. Muchachos, en su hogar, en su escuela, en su trabajo, en sus viajes, hace una gran diferencia que Jesús esté con nosotros. Una gran diferencia. Mi papá era un gran profesor. Tuvo 13 hijos. Yo soy el sexto. Fue tan gran profesor, mi mamá también profesora, que 11 de nosotros estudiamos para ser profesores. Mi papá fue un gran profesor, grande. En esa zona de mi país, en el noroeste del país, hay calles de ciudades que llevan el nombre de mi papá. Jardines de niños, bibliotecas, escuelas primarias, escuelas de nivel medio. Hay una escuela normal que lleva el nombre de mi papá, una escuela de preparación de profesores. Incluso en la ciudad donde nosotros somos se entrega una medalla cívica al mérito ciudadano. Pues la medalla se llama como mi papá, Miguel Castillo Cruz. Esa es la medalla que da. Era un gran señor, pero no había aceptado a Cristo como su Salvador personal. De hecho, una vez me dijo, ¿sabes qué? Él era muy inteligente, muy estudioso, daba los discursos en la ciudad, lo respetaba. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo imaginarme a Dios. Y me dijo, a Jesús sí me lo puedo imaginar, a un maestro, predicador. Papá, le dije, qué bueno. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás, pero Jesús vino para revelar a Dios. Si quieres conocer a Dios, le dije, lee los evangelios. Jesús vino a decirnos cómo es Dios. Mi mamá oró por mi papá, muchachos, 37 años. Todos los días oraba mi mamá por él. No se cansen de orar por sus padres. No, sigan orando por sus hermanos. Sigan orando por su papá, por su mamá. Yo oraba siempre por mi papá. Siempre. Hay que orar por ellos. Parece ser que en algún lugar del universo hay un convenio de que en la medida en que nosotros oramos, Dios va a actuar. En el medio del gran conflicto hay ese convenio. Mi papá finalmente se entregó a Cristo. Yo fui a una semana de oración ahí al lugar donde somos y mi papá se sentaba siempre en la primera fila. Y bueno, él iba y pues a mí me daba gusto que estuviera sentado allí. Pero el sábado de mañana, muy temprano, mi mamá nos fue a despertar, a mi esposa y a mí, al cuarto donde estábamos quedando, que habíamos ido allá a predicar. Me dijo, hijo, me despertó, hijo, tu papá se va a bautizar esta mañana. ¿Qué? Le dije, se va a bautizar. Me levanté, fui corriendo a su recámara y le dije, oye, papá, ¿es cierto que te vas a bautizar? Me dijo, sí, antes que sea demasiado tarde. Y ese día tuve el privilegio de bautizar a mi padre allí en el río que pasa por la ciudad donde nosotros vivimos. Y cuando lo vi leyendo su Biblia y estudiando su lección de escuela sabática,
aquel señor con tantos estudios, tan sabio. Cuando lo vi estudiando y contestando su lección de escuela sabática, dije, mi papá se ha convertido. Años después, a mi papá le diagnosticaron cáncer, finalmente murió de cáncer. Y el día que le dijeron que tenía un cáncer muy avanzado, me pidieron mis hermanas que yo estuviera con él y con el médico, y el médico le dijo. Y yo quería saber lo que mi papá había escrito en su diario, porque mi papá tenía un diario. Hace muchísimos años, él comenzó a escribir un diario. La única herencia que nos dejó fue su diario. Y yo quería saber qué había escrito mi papá ese día en el diario. ¿Saben qué escribió? Puso así: un 12 de diciembre, puso en su diario: el médico me dijo que yo tengo cáncer. Punto y seguido. Pero yo tengo mi vida en las manos de Jesús. Eso escribió. Hace una gran diferencia tenerlo o no tenerlo. Una gran diferencia. Ténganlo en su hogar. Ténganlo en sus fiestas. Ténganlo en su escuela. Ténganlo en sus viajes. Ténganlo en sus horas de estudio. Ténganlo al lado cuando abren las páginas de internet. Ténganlo al lado cuando eligen sus amistades. Ténganlo al lado cuando hacen sus compras. Si quieren ganar con Jesús, es asunto de relación con Él. ¿Qué pasó aquí en Caná de Galilea? Yo me imagino que al otro día le han de haber dicho a los novios: oye, qué suerte tuvieron que Jesús vino a la boda. ¡Qué suerte! A lo mejor alguien les dijo: les felicito porque lo invitaron. De la que se escaparon. ¡Qué bien que les fue! Oye, yo también quisiera invitarlo a todas las bodas. Es más, yo organizo bodas. Tengo un negocio que organiza bodas. Voy a contratarlo para que sea parte de mi empresa. Y siempre que me falte comida, pues él la va a proveer. ¡Qué padre que Jesús venga a las bodas! Fueron muy bendecidos. Déjenme decirles que aquí en este escenario de Caná de Galilea ocurren varias cosas que ocurren en nuestro entorno. Hay quienes, como María, se dan cuenta que las cosas van mal. Fíjense bien, hay quienes hoy también en el escenario de los hogares, en el escenario de las iglesias, hay quienes se dan cuenta que las cosas van mal y acuden a Jesús. Es lo mejor que podemos hacer cuando vemos que las cosas están mal. Si yo veo que no anda tan bien con mis hijos, tengo 3 hijos, los 3 ya están casados, tengo 6 nietos. Cuando veo que no están bien las cosas, lo mejor que puedo hacer es acudir a Jesús y decirle: Jesús, se está acabando el amor en el hogar de uno de mis hijos. Señor, llegó la enfermedad. Cuando nos damos cuenta que las cosas no andan bien, hay que hacer como María. Hay que ir a Jesús y contarle lo que está pasando. Hay quienes, como los sirvientes, colaboran para que los milagros ocurran. Llenan las tinajas hasta arriba. ¿Alguien tiene que llenar las tinajas? Hay que hacer ciertos ministerios para que los clubes juveniles ocurran. Llenar las tinajas hasta arriba.
Hay quienes, como María, le dicen a los inconversos, le dicen a sus hijos, hagan lo que Jesús les dice. Qué bonita expresión de María, qué bonita expresión, que una madre le diga a sus hijos, haz como Dios te diga. Y hay quienes en el entorno en que vivimos, como el maestresala, que están bien norteados, decimos en México, bien confusos, porque el maestresala se paró y dijo, quiero decirles una cosa muy importante. Estos muchachos, los novios, qué inteligentes, han guardado el buen vino hasta el final. Quiero en nombre de todos los invitados expresar mis palabras de reconocimiento por esto que han hecho. Y los novios decían, ¿de qué estará hablando este? No sabían. El maestresala habla sin saber de dónde vienen las bendiciones. Y en nuestro mundo en el que vivimos hay muchos que le dan gloria a otros y ni siquiera saben de dónde vienen los milagros y las bendiciones. Pero yo quiero destacar dentro de todas estas reacciones la labor de los sirvientes. Sirvientes de todos los que estaban allí en la boda. Los más insignificantes eran los sirvientes. Habían sido contratados, ellos no habían sido invitados. No tenían las calificaciones para ser invitados, no eran amigos de nadie. Fueron allí porque tenían que trabajar, eran esclavos, eran siervos, eran criados. Pero hay una expresión que a mí me encanta. Vamos de nuevo a San Juan capítulo 2. Estos fueron los que más ganaron. Capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Los únicos que supieron lo que realmente había pasado fueron los sirvientes. Y así es hasta ahora, muchachos. Los únicos que saben bien de los milagros de Cristo son aquellos que colaboran con Él. Es la única forma de saber lo que Él hace. Ahora, ¿se pueden imaginar una conversación al otro día? Al otro día, vamos a suponer que aquí está uno de los siervos y llegan unos y le dicen, oye, ¿es cierto que tú estuviste ayer en la boda? Sí, dijo. Oye, ¿a poco es cierto que el agua se hizo vino? Sí, no sé, sí, yo lo vi. Nadie me lo contó. A ver, cuéntanos qué pasó. Pues nos dijeron que le echáramos agua a los cántaros. Yo le eché agua, yo agarré una cubeta, traje agua y la llené. ¿Y luego qué pasó? Cuéntanos, espérate. Pero, ¿seguro que lo llenaste de agua? ¿O te dieron un jugo? No, de agua, yo lo vi. Ya les dije que yo lo vi. ¿Y luego qué pasó? Pues el Señor que estaba ahí, ese que se llama Jesús, que es de Nazaret, nos dijo, saque. ¿Y quién sacó? Yo saqué. No, yo saqué. ¿Estás seguro que tú fuiste? No te metieron otra cosa. Yo lo saqué. Y cuando volví al cántaro, nunca había visto un vino de ese color. Yo lo vi, nadie me lo contó. Si quieres mirar los milagros, hay que estar trabajando con Jesús. Y tendrás una historia que contar de milagros
Se pueden imaginar cuando pasaron los años y ese señor estaba sentado un día y llega uno de sus nietos, ya pasaron muchos años, uno de los siervos está sentado en una de las sillas allí y llega su nietecito y le dice: abuelito, cuéntame la historia esa que dicen que el agua se hizo vino. Ay, ¿cómo no te la voy a contar? Es lo más grande que ha pasado en mi vida. Yo estaba allí. Llenamos unos cántaros de agua. Yo le eché unas cubetas a los cántaros. Jesús de Nazaret nos dijo: ahora sáquenla. Querido nieto, yo saqué jugo de uva. ¿Quieren tener historias milagrosas para contar? Trabajen con Cristo. Llenen el agua hasta arriba. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos transformar. El único que puede transformar es Cristo. Nosotros no podemos transformar a nuestros hijos. Pero cada vez que tenemos culto familiar, estamos llenando las tinajas hasta arriba. Cada vez que tenemos el culto en la mañana, cada vez que tenemos el culto en la tarde, estamos llenando las tinajas hasta arriba. Cada vez que formamos un club de aventureros, cada vez que trabajamos en el club de conquistadores, todo el ministerio que hacemos en el ministerio juvenil, estamos llenando las aguas hasta arriba. Nosotros no podemos transformar a los jóvenes, pero podemos crear los escenarios para que el toque de Cristo los transforme. Solo Cristo transforma, pero nosotros llenamos el agua hasta arriba. Mi mamá, ya les dije, oró 37 años por mi papá. Mi mamá era una adventista muy fiel. Todas las mañanas nos despertaba con un libro debajo del brazo. Nos decía: ¡culto! Nos despertábamos. Nos aprendíamos el versículo de memoria cada mañana. Lo repetía con nosotros hasta que lo aprendíamos. Y comenzábamos a repetirlo de más grande a más chico. Mi mamá le pedía: a ver, dilo tú, y tú, y tú, y tú. Mi mamá estaba llenando las tinajas. Íbamos a la iglesia el domingo de noche, el miércoles de noche, el viernes de noche y el sábado todo el día. Mi mamá llenaba las tinajas hasta arriba. No permitía que ninguno de sus hijos se sentara detrás de ella. Todos nos teníamos que sentar adelante de ella. Llenaba las tinajas hasta arriba. Nos mandó a estudiar al colegio adventista. Cuando me mandó a mí, que yo tenía 14 años, con monedas de la alacena, con monedas completó mi pasaje. La dejé sin dinero. Pero mi mamá llenó las tinajas hasta arriba. Los maestros en la escuela que dan la clase de Biblia están llenando las tinajas hasta arriba. Los pastores, las maestras de las divisiones infantiles están llenando las tinajas hasta arriba. Trabajar con Cristo es llenar las tinajas. Es la labor de siervo la que nos toca a nosotros. Y cuando las tinajas están hasta arriba, es el toque transformador de Cristo que convierte el agua en vino, que convierte a los pecadores en ciudadanos del reino celestial. Muchachos, esta mañana yo los quiero invitar a que sean como los siervos en San Juan capítulo 2, a que sean los siervos de la boda. Y van a decir así: gana con Jesús, pero gana con Jesús si trabajas con Él. ¿Cuántos, una vez más esta mañana, van a levantar su mano para decir: sí, de veras, yo quiero ser como los siervos, quiero trabajar para Cristo?
Que Dios les bendiga, queridos siervos, y que vean los maravillosos milagros de transformación de nuestro Señor. Feliz día para todos.